Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar Trabajadores desplazados, ¿qué necesito saber? En primer lugar, me gustaría presentar a los 4 ponentes que vamos a tener hoy. El primero de todos será Jordi Roca, director del área de Global Mobility Solutions. Y seguidamente vendrá Jonander Álvaro, que es el responsable del área fiscal. Clara Cañellas, que es una persona de su equipo. Y finalmente Leticia Grijota, que es la responsable del International Payroll. Y yo, que soy Sira Talamantes, directora de área laboral, estaré como moderadora de la sesión. Hemos intentado hacer esta sesión lo más práctico posible, contestando a las dudas habituales que normalmente nos planteáis. Adicionalmente a esto, lo que haremos será una ronda de preguntas al final para resolver todas estas dudas. Y todas aquellas que por tiempo no nos dé para poderos contestar, las contestaremos por escrito. Así pues, empezamos con Jordi. Bueno, gracias, Sira, y gracias a todos los oyentes que os habéis apuntado y que estáis conectados hoy. Nosotros en GESDocument mensualmente recibimos muchísimas consultas que nos hacéis al respecto. Es evidente que el elemento internacional en la gestión de personal hace años que dejó de ser anecdótico. Prácticamente todos, pues quien no tiene que incorporar un trabajador o trabajadora extranjero, pues tiene que desplazar a unos trabajadores. Hay poca formación al respecto y es una materia espesa y es normal, y estamos encantados de responderos todas vuestras consultas. Pero bueno, estuvimos valorando la oportunidad de realizar este webinar que un poco sentase un poco los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta y que al mismo tiempo respondiese, ¿no? Que fuera muy práctica y respondiese la mayoría o aquellas preguntas que son más frecuentes que nos hacéis. Esto es lo que vamos a intentar hacerlo hoy, darle un sesgo muy práctico y al mismo tiempo que contéis con unas herramientas. Y en este sentido sí que os tengo que decir, o me vais a permitir que os diga, el que yo considero que es el mayor error que se comete a la hora de enfocar un desplazamiento internacional del trabajador, ¿no? Y es el hecho de analizar cada una de las patitas que sostienen este proceso, la fiscalidad, la inmigración, la seguridad social y laboral, hacer un análisis independiente de cada una de ellas. Nosotros sabemos por experiencia que siempre hay un impacto en mayor o menor medida de cada uno de sus aspectos respecto al otro. Siempre pongo el ejemplo para mí clásico, que es el de Brasil. Brasil es un país con el que España tiene suscrito un convenio bilateral de seguridad social y en ese sentido ese convenio recoge la figura del desplazado y entonces a priori no tendría que haber mucho problema, pero cuando vamos a la parte migratoria, Brasil es un país en el que el 90% de los permisos de trabajo van a exigir una contratación local, van a exigir una cotización a la seguridad social local. Y precisamente porque existe un convenio bilateral que solo permite cotizar en unos 2 países, al final eso implica, por un tema migratorio, el trabajador o trabajadora va a tener que cotizar en Brasil y va a tener que ser dado de baja en la seguridad social española. Y como consecuencia de eso, cualquier planificación que se haya hecho previa en el campo de fiscalidad, pues queda tocada, porque si el trabajador tiene nómina en Brasil, no se va a poder aplicar un 7P. Si el trabajador tiene nómina en Brasil, su empleador es brasileño, no se va a poder aplicar la exención que más tarde nos explicará el equipo fiscal del artículo 15 del convenio de doble imposición, ¿no? Y también en el aspecto laboral. Si el trabajador tiene un contrato local en Brasil, ya no estaremos hablando de una carta de expatriación, sino que estaremos hablando de una suspensión contractual, por poner un ejemplo. Entonces, este es digamos, el primer consejo que yo os doy hoy, que es cuando vayamos a mover gente fuera, tengamos un approach, un enfoque global de todos aquellos aspectos que van a intervenir y cómo entre ellos van a ir jugando. Dicho esto, desde el punto de vista de seguridad social internacional, que es el primero en el que os empiezo a hablar, me vais a permitir otra cosa que vemos, nos vemos un poco desorientados, ¿no? Con frecuencia es clarificar qué significa desplazado y qué significa expatriado y cuándo hablaremos de desplazado y cuándo hablaremos de expatriado. Hablaremos de desplazado cuando la persona, el trabajador o trabajadora se va a otro país, pero mantiene el alta en seguridad social española. Eso será un desplazado, una persona que estará trabajando en otro país, pero seguirá teniendo la seguridad social, la cotización en la seguridad social española y, por tanto, la nómina española. Y un trabajador será expatriado cuando sea baja en la seguridad social española, tenga, por un motivo u otro, sea dado alta en
en destino y se nos obliga a darlo de baja en España. A partir de ahí, la Seguridad Social Internacional tiene una regla básica y general y estándar siempre vinculada al principio de territorialidad que dice que como norma general el trabajador o trabajadora estará sujeto a la legislación y cotizando en la Seguridad Social del país donde esté prestando su trabajo, donde esté haciendo su prestación laboral. Como norma general, allá donde esté el trabajador o trabajadora tendrá que cotizar a la Seguridad Social. Y frente a esta norma general se establecen dos excepciones. La primera es el desplazamiento, que tanto el reglamento como los convenios bilaterales definen como el escenario en el que un trabajador o trabajadora son desplazados por el empresario durante un periodo con un concepto de temporalidad clara, a priori, y con un objetivo, con un objeto, con una misión. Es decir, un desplazado es un trabajador o una trabajadora que va a ir durante un periodo de tiempo limitado para hacer una función en otro país. En ese sentido, en ese contexto, la legislación internacional de seguridad social frecuentemente permite que ese trabajador o trabajadora mantenga la vinculación con la seguridad social española. La otra excepción a esta norma general sobre territorialidad es lo que el Reglamento de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social de la Unión Europea denomina multi-state, que se trata cuando un trabajador o trabajadora está simultáneamente trabajando en dos o más estados. Esto lo conocemos aquí en España como, por ejemplo, como commuter, ¿no? Que es el típica persona pues, que reside en España, a lo mejor trabaja 2 días en España, pero 2 días a la semana se tiene que trasladar a otro país para prestar servicios en ese país. Este es un caso clarísimo o un caso paradigmático de un multi-state. Y en este sentido, el reglamento establece que esta persona podrá mantener, a pesar de trabajar en otro país, podrá mantener la vinculación a la seguridad social en España en 2 supuestos. Cuando residiendo en España trabaje en España más del 25% de su jornada laboral, es decir, no un día a la semana, sino por lo menos un día y medio a la semana, o cuando los fines de semana no reside en España, no es una persona que reside en España, pero en su país de residencia no realiza ese 25%. En esos casos, si quien contratáis sois una empresa española, podéis mantener la vinculación a la seguridad social y cotizar en España. Fuera de estos 2 excepciones, estaremos hablando de expatriación. Estaremos hablando de una persona trabajando en otro país y que a todos los efectos debe ser considerado un contratado local. Y aquí menciono este tema porque ha sido una de las consultas estrellas que nos habéis hecho a lo largo de estos últimos 8 meses, ¿no? Que hemos vivido un periodo, un periodo histórico, por así decirlo, y nos preguntáis mucho sobre qué pasaba con el teletrabajador internacional, ¿no? Pues mira, tengo una trabajadora que es irlandesa que nos dijo en marzo, oye, pues para estar trabajando desde casa, pues me vuelvo a mi país y trabajaré de Irlanda, ¿no? Y a veces no le habéis dado la importancia que ello tiene, porque si es una trabajadora que no va a Irlanda en una misión específica vuestra, no se puede considerar un desplazamiento, más allá de la temporalidad. Si no es un desplazamiento, es una expatriación. Eso significa que tenéis un trabajador en Irlanda vinculado a la legislación laboral irlandesa y eso automáticamente os convierte también a vosotros en una apertura de centro de trabajo en Irlanda y en una vinculación vuestra como empleados a la legislación irlandesa. Esto es bastante serio o bastante menos inocente de lo que pudiera parecer. Insisto, es una pregunta que nos habéis hecho y es hasta cierto punto lógica, ¿no? Oye, que me está diciendo que se va a trabajar desde su país, no hay ningún problema, ¿no? ¿Qué tengo que comunicar? Bueno, pues es que no es que tengas que comunicar, es que tienes que ejercer como empresario en ese país. Efectos de permiso de trabajo, efectos de contrato de trabajo, y ya sabéis, casi todos, lo que en España significa trabajar sin un contrato formal, sin formalizar un contrato de trabajo, a efectos de cotización a la seguridad social, porque no estamos hablando de un desplazamiento, y si, por la parte fiscal, si tenéis que registraros a los efectos de practicar las cotizaciones, muy probablemente, o en una mayoría de países, como empresarios también tendréis las obligaciones de practicar las retenciones. Con lo cual, fijaos, de un hecho anecdótico, el problema que se podría generar y por el que tenéis que estar muy atentos. Esto pudiera ir a más, porque la única forma o las únicas 2 alternativas
que tenemos para gestionar un teletrabajador internacional es o bien registrarnos la empresa en ese país mediante una oficina de representación, pero aquí hay que tener mucho cuidado con los establecimientos permanentes, ¿verdad? Me comentabas el otro día el caso de un teletrabajador que además era directivo, ¿no? Ahí estaba el principal problema, sí, que tenía poderes para contratar en nombre de la empresa y se podía entender que en la sede de dirección efectiva, o por lo menos el centro de decisiones, se pudiera trasladar al otro país con motivo de ese desplazamiento. Sí, sí. Claro, en ese caso estaríamos hablando de tener que tributar por impuesto de sociedades, ¿no? Fijaos de lo que es tener un teletrabajador que en vez de estar en, pues no sé, ¿no? En el barrio de Sants, está en Cork, puede obligar o puede generar o puede desencadenar que la empresa tenga que tributar por impuestos de sociedades. Hay que ir con mucho cuidado cuando se gestiona una oficina de representación. Es imprescindible tener un asesoramiento fiscal corporativo, no solo personal. Y os menciono aquí una alternativa que funciona en algunos países, no en todos, es lo que se conoce como Employer of Record, que es cuando la legislación de ese país permite que el empleador formal sea diferente del empleador real. Es decir, hay una serie de empresas que simplemente se dedican a dar de alta a trabajadores, a practicar las cotizaciones y a practicar las retenciones, ¿no? Y eso no implica que el trabajador esté prestando su prestación laboral a otra empresa, ¿no? Esto en España sería ilegal, se consideraría una cesión ilegal de trabajadores si no se pudiera encuadrar en la actividad de una empresa de trabajo temporal, pero en otros países, pues Estados Unidos, Rusia, Australia, en muchos países sí que funciona y es una forma, tanto para teletrabajadores como para cuando tenemos que enviar un único trabajador, de no tener que generar una estructura de nuestra empresa en ese país que pudiera llegar a complicarnos tributariamente y gestionar el día a día del trabajador. En la siguiente diapositiva retomamos un poco lo que hablábamos, encuadramos de desplazamiento. Estábamos hablando de desplazamiento, hemos fijado que se trata única y exclusivamente cuando la relación laboral permanece en origen. Esto pasará, como norma general, diferenciaremos tres escenarios muy diferentes. Cuando enviamos el trabajador a la Unión Europea, hablamos de Unión Europea y nos referimos a la Unión Europea, al Espacio Económico Europeo y a Suiza, pero ya os advierto que desplazar a un trabajador a Suiza no es como desplazar a un trabajador a Francia, es decir, es bastante más complejo. Es complejo a nivel máster de Dirección Internacional de Recursos Humanos. Por otra parte, tendremos desplazamiento a países con los que España haya suscrito un convenio bilateral de la Seguridad Social. Atención aquí, porque siempre pensamos, oye, si hay un convenio bilateral es que va a ser más fácil desplazar. Pues no siempre. Lo único que nos va a permitir el convenio bilateral o nos va a exigir es que no podamos hacer una doble cotización, que sí ocurre cuando desplazamos a países sin convenio. Cuando desplazamos a países sin convenio, no hay un convenio que permita o que recoja la figura de desplazamiento y, por tanto, de acuerdo al principio de territorialidad, que es prácticamente universal, se hace imprescindible cotizar en ese país. Y si desde el punto de vista de la empresa en España es un desplazamiento, pues tendrá que mantener la cotización a la Seguridad Social Española. Ahora os explicaré cómo. El primer escenario, simplemente mencionar, insisto, el Reglamento Europeo de Coordinación de Sistemas de Seguridad Social se rige por 4 principios básicos, ¿no? El de legislación única, es decir, solo se puede cotizar en un país al mismo tiempo, como norma general en el país en el que se preste la prestación laboral, pero con las excepciones que hemos mencionado de desplazamiento y de multi-state. El principio de la exportabilidad de prestaciones, que significa que cuando se genera una prestación en un país se debe poder percibir esa prestación aunque se viva en otro país. Esto afecta al interesado o interesada y a sus familiares. Pasa con mucha frecuencia que hay uno de los familiares trabajando en un país y el resto se queda en España, pues también pueden percibir esa prestación. Y aquí, por cuestiones de que no queremos alargarnos mucho, pero no vamos a entrar en el tema de la prestación de desempleo, que recuerdo tiene como requisito el estar activamente buscando empleo en España, ¿no? Quizás sería la única en la que el principio de exportabilidad no se aplicaría totalmente.
Hay el principio de igualdad de trato, que creo que queda definido por sí mismo, y el principio de totalización, que en el caso de la Unión Europea, y solo en el caso de la Unión Europea, y además no es por el reglamento, sino es por sentencias, por jurisprudencia, pues este principio implica que a la hora no solo de generar el derecho a prestaciones, sino también la cuantía, la base reguladora de las mismas, se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas en todos los países donde se haya cotizado de la Unión Europea. Un poco lo que hace es, de alguna manera, persigue asegurar el derecho fundamental a la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Un caso diferente, pero vemos que se cometen muchos errores, es el de equiparar el desplazamiento dentro de la Unión Europea con desplazamiento a países con convenio bilateral, con los que España tiene suscrito un convenio bilateral. Pensamos, nos quedamos bueno, puedo desplazar al trabajador o trabajadora, pues todo lo demás, bueno, pasa a ser secundario, ¿no? Y este es un fallo importante. Primero porque los convenios bilaterales no son nada homogéneos, es decir, el nivel de contingencias, de cobertura de contingencias, va a ser o puede ser muy diferente a aquel que recoge el reglamento de coordinación del sistema de seguridad social de la Unión Europea, que básicamente son todas las contingencias. Cuando hablamos de convenios bilaterales, la duración va a ser diferente. En algunos casos se va a permitir desplazar a cualquier trabajador, en otros casos solo nacionales. Por ejemplo, si vamos a desplazar a México un contingente de trabajadores y trabajadores españoles e italianos, pues los italianos no quedarán sujetos al convenio, mientras que los españoles sí. El tema de las contingencias es especialmente importante en lo que se refiere a la asistencia médica. Hay países en los que la asistencia médica no está cubierta por la cotización, como puede ser Estados Unidos. Y en general, en el momento que enviamos a nuestros profesionales fuera de la Unión Europea, pues puede haber cobertura de asistencia médica, pero que igual los estándares de asistencia médica en esos países no son equiparables a la asistencia médica que tenemos pública en España, que todos nos quejamos cuando tenemos que hacer, ¿no?, colas en asistencia, etcétera, pero que en comparación con cualquier país fuera de la Unión Europea es un nivel asistencial bastante satisfactorio. Como consecuencia de eso, un tip que os damos siempre: cuando desplacéis fuera de la Unión Europea a ese trabajador o trabajadora, suscribir una póliza de asistencia médica y además tened en cuenta que la asistencia médica afecta a contingencias comunes, pero que para enfermedades profesionales o accidentes de trabajo también tenéis que comunicar a vuestra mutua. Hay dos principios coincidentes, Clara, permíteme la anterior. Hay dos principios coincidentes con el reglamento, que son el de legislación única y de totalización, que aplican también en todos los convenios bilaterales, es decir, todo convenio bilateral nos va a decir que solo se puede cotizar en un país y va a reconocer la figura de desplazado, y todo convenio bilateral va a establecer el principio de totalización, pero con trampa. Es decir, en los convenios bilaterales, el principio de totalización, que significa que se tienen en cuenta los periodos cotizados en todos los países, se aplica al objeto de obtener el derecho a la prestación de una prestación contributiva. Es lo que denominamos periodo de carencia. Es decir, hay prestaciones que exigen haber cotizado durante un tiempo para tener derecho a ellas. Pues, por ejemplo, en el caso del desempleo, pues tienes que haber estado cotizando un año. O en el caso de la asistencia sanitaria, por ejemplo, tienes que haber cotizado 6 meses. No sé si esto se ha cambiado, pero o en el caso de la jubilación, que es el importante, ¿no? Pues tienes que haber cotizado, pues no sé, digamos, por ejemplo, 30 años, pues si en España has cotizado 25 y en México has cotizado 8, pues España sumará esos 8 años de cotización en México para generar el derecho a la prestación contributiva por jubilación. Ahora bien, simplemente se limitará a contabilizar esos periodos de cotización para generar el derecho. Una vez generado el derecho, hará el cálculo de la base reguladora integrando todos aquellos años en los que la persona haya cotizado fuera como lagunas de cotización. Es decir, en efectos prácticos, nuestro trabajador que está cotizando 20 años en España y 15 años en Brasil, en España generará un derecho a una prestación por jubilación, pero esos 15 años que ha cotizado en Brasil lo considerará laguna de cotización y le aplicará bases mínimas de cotización los primeros 4 años
y a partir del 5.º año el 50% de las bases mínimas. Con lo cual, en esa futura pensión de jubilación, ese trabajador verá rebajada enormemente su prestación, la cuantía de lo que va a percibir, ¿no? Habrá un impacto importante. Y por eso hablamos de la trampa de totalización cuando desplazamos a un trabajador y nos toca darlos de alta en destino. Esta es una cosa que afortunadamente cada día vemos que tenéis más en cuenta. La herramienta que nos ofrece nuestra legislación para de alguna manera compensar o mitigar ese problema que puede generar el desplazamiento viene determinada por el Convenio Especial Ordinario de la Orden Ministerial del año 82, por el cual el trabajador es dado de baja en España, pero se asimila a un alta y mantiene una cotización no por todas las contingencias, pero sí por las relevantes, como puede ser muerte y supervivencia, jubilación, etcétera, y con unas bases equiparables o equivalentes a las que haya mantenido de media los últimos 3 años. Este sería un aspecto que os queremos recalcar mucho. Fuera de eso, el tercer escenario al que nos mencionábamos, que era cuando enviamos a un trabajador a un país sin convenio y queremos seguir manteniendo la cotización, pues esa misma orden ministerial nos permite, mediante una comunicación, mantener la cotización en España. La última diapositiva de la parte de seguridad social que os adjunto aquí es simplemente una pequeña tabla de referencia que tengáis de aquellos países fuera del entorno de la Unión Europea con los que España tiene suscrito directa o a través de un convenio multilateral convenios de seguridad social y la duración máxima del desplazamiento a tener en cuenta. Aquí un poco queremos que no se alargue mucho esto. Yo ya veo que me estoy alargando bastante, pero un poco aquí, hasta que lleguen las preguntas al final de la sesión, finalizamos la parte de seguridad social internacional y entramos en la parte fiscal, que doy la palabra a mi compañero John. John, todo tuyo. Pues muchas gracias, Jordi. Sí, a mí me toca hablar junto con Clara del apasionante mundo de los impuestos, ¿no? Y como no, el primer elemento fundamental que tenemos que determinar es la residencia fiscal, ¿vale? La residencia fiscal es la que nos va a marcar si vamos a tributar por fuente o por residencia, ¿vale? Por normativa de IRPF o por normativa de IRNR, ¿vale? Dos consideraciones previas antes de entrar en lo que dice la norma. La primera, la residencia fiscal es un concepto completamente independiente del visado, de la nacionalidad, del padrón, Hacienda va a su rollo, ¿vale? Esto seguramente, Jordi, te encontrarás con esta pregunta en multitud de ocasiones. Sí, con mucha frecuencia, pero además en plan inocente. Oye, no, es que como no tengo permiso de residencia, no tengo que tributar allí, ¿no? Pues mire usted, el IVA imponible no depende de que usted tenga una tarjetita con su foto. Si usted genera un salario trabajando desde un sitio, usted tiene que tributar. Así es que si efectivamente son cosas diferentes, la residencia legal es una autorización, un documento, el empadronamiento es otra cosa y la residencia fiscal viene por hechos objetivos, un poco como lo estás indicando. Efectivamente son cuestiones que pueden ir de manera paralela, pero bueno, se pueden dar casos en los que cada uno siga sus propias reglas, ¿no? Y luego, otra consideración muy importante es que la normativa española para personas físicas no contempla ejercicios fiscales partidos. Quiero decir, tú no puedes ser no residente de enero a marzo y ser residente de abril a final de año, ¿no? En el mismo ejercicio fiscal, que coincide con el año natural, como regla general, o eres residente o eres no residente. En función de esa residencia o no residencia, pues se determinará la tributación en España, ¿vale? Entonces, dicho esto, que yo creo que a todos nos venía bien aclarar, vamos a ver cómo se determina la residencia fiscal, ¿vale? Lo primero que tenemos que atender es a la normativa interna española. La residencia fiscal se determina artículo 9 de la Ley de Renta, ¿vale? Esos son los casos generales. ¿Y qué nos dice la Ley de Renta? Pues nos dice, ojo que es un artículo lleno de matices, ¿vale? Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias, ¿vale? Y hay dos circunstancias que son la regla general. Primero, que permanezca más de 183 días en territorio español, ahora os cuento los detalles, o que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de manera directa o indirecta, es decir, concepto expansivo. España, si puede atrapar a un contribuyente, lo va a hacer, no va a dejar a nadie
que sea apátrida fiscal, ¿vale? Volviendo sobre la regla de los 183 días, que es lo que a todos nos preocupa, bueno, los 183 días contados desde el 1 de enero, llegamos al 3 de julio, ¿vale? El 4 si estamos en un año bisiesto. Dice que permanezca 183 días durante el año natural, ojo, de 1 de enero a 31 de diciembre, en territorio español. Para determinar este periodo de permanencia se computan las ausencias esporádicas. Por lo tanto, si te vas sin ánimo de permanencia a otro país, eso te computa como estancia en España. El caso más claro, irte de vacaciones. Pues bueno, tú los días que estás en agosto fuera de España no te computan a efectos de la residencia fiscal en otro país. Y te dice, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. ¿Cómo se acredita la residencia fiscal en otro país? Pues bueno, la regla general es certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales de ese país. ¿Vale? Esto no vale un padrón, no vale otro tipo de certificados. Tiene que ser certificado emitido por autoridades fiscales. ¿Cuándo podemos estar exceptuados de este certificado? Pues cuando Hacienda tenga constancia de que el país en cuestión no emite certificados de residencia fiscal. Por ejemplo, un caso muy sonado y que incluso se menciona en una consulta de la Dirección General de Tributos es el caso de Arabia Saudí. Arabia Saudí, pues hoy no sé si los estarán emitiendo, pero hasta recientemente no lo estaban haciendo, ¿vale? También tenemos que tener cuidado cuando los desplazamientos de España a otro país son paraísos fiscales, este país de destino, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos pueden hacer acreditar la estancia allí e incluso nos pueden poner bajo cuarentena fiscal. ¿Esto qué es? Que tú te desplazas a un paraíso fiscal a vivir, un caso que todos podemos ver en la tele puede ser un jugador de fútbol que se desplaza a jugar al Mónaco, ¿vale? Pues ahí España te puede considerar residente fiscal el año del desplazamiento y los 4 siguientes, ¿vale? Así que ahí tengamos mucha atención, ¿vale? Luego es verdad que hay algunos casos más residuales, como son los del artículo 10, que os ponemos aquí en la diapositiva, son misiones diplomáticas, oficinas consulares, organismos internacionales, funcionarios. Estos se rigen por unas reglas especiales, ¿vale? Que no tienen por qué ser las de los 183 días o el centro de intereses económicos. Y por último, para cerrar este capítulo de la residencia fiscal bajo normativa interna, tenemos que estar pendientes de la presunción. La presunción de el cónyuge no separado legalmente o los hijos menores que dependan de ti. Cuidado con los desplazamientos al extranjero cuando dejas aquí a tu cónyuge y a tus hijos menores dependientes, porque España puede reclamar para sí tu residencia fiscal y con ello tus rentas mundiales, independientemente de dónde se generen y, bueno, también sin perjuicio de que apliquemos en la deducción por doble imposición, ¿no? Por los impuestos que paguemos en el extranjero. Ahora bien, es posible que lo mismo que España tiene su normativa interna y te considere residente fiscal español, otro país con el que haya que no esté claro si eres residente fiscal allí o no, te considere también residente fiscal de su territorio. Entonces, si hay convenio para evitar la doble imposición entre España y el país que corresponda, pues tendremos que acudir al artículo 4 del modelo de convenio de la OCDE, ¿vale? Para dirimir el conflicto de residencia fiscal que se pueda generar. Este artículo 4 lo que contiene son unas reglas de desempate que también se llaman tiebreaker rules en el argot, y lo que tienen de curioso es que se aplican por estricto orden y en el momento que una desempata ya no pasas a la siguiente, ¿vale? Estas reglas son, pues, donde vivas permanentemente. Si vives permanentemente en ambos estados o no eres capaz de determinar en cuál de los dos estados se vive permanentemente, se pasa a la siguiente. Ahí se te mira las relaciones personales y económicas más estrechas. Si tienes las relaciones personales con un estado y con el otro tienes las relaciones económicas, pues habrá que seguir a la siguiente regla. Se mira la residencia habitual. Si los dos estados acreditan que tiene residencia habitual en su territorio o no son capaces ninguno de los dos de acreditarlo, se pasa a la nacionalidad. Y si ya no has podido desempatar con ninguna de estas 4 reglas, cosa que jamás en mi vida he visto, pues ya habría que llegar al mutuo acuerdo entre los países, ¿vale? Bueno, como veis, para determinar o para resolver estos conflictos de residencia, he mencionado el concepto de convenio para evitar la doble imposición, CDI también le llamamos. Pues esto lo va a explicar mi compañera Clara ahora. Muchas gracias, John. Pues bien, como bien ha explicado mi compañero John, en caso de que exista un conflicto de residencia entre 2 países, debemos acudir al convenio para evitar la doble imposición. ¿Pero qué es un convenio? Pues en primer lugar debemos saber que actualmente existe una red mundial de más de 3.000 convenios, de los cuales 103 están suscritos con España y la gran mayoría se basan en el modelo de convenio de la OCDE.
Estos convenios lo que hacen es que establecen los medios para dirimir de manera uniforme los problemas más comunes que surgen en el campo de la doble imposición. En este caso, los convenios pueden definirse como un contrato, es decir, un mero instrumento bilateral que está suscrito entre dos estados. ¿Qué dos estados? Por un lado, el estado de residencia, es decir, el país donde el trabajador tenga su residencia, y por otro lado, el estado de la fuente, que será el país donde se generen las rentas. En estos casos, nos estaríamos refiriendo al estado de actividad. Pues bien, mediante este tratado internacional se distribuyen las potestades tributarias de cada estado, por lo que ante un determinado supuesto de hecho con trascendencia internacional deberemos acudir en primer lugar a la normativa del convenio, si es que existe. Y en caso de que existiera, este nos indicará si el país de la fuente permite gravar una determinada renta por su normativa interna de manera limitada, de manera ilimitada o directamente que no nos permitiera gravarla. Bueno, pues una vez vista la residencia fiscal y comprendido el concepto de convenio, debemos tener presente que tributar y cotizar no es lo mismo. Y en este caso nuestra compañera Leticia nos va a explicar brevemente en qué consiste. Muchas gracias, Clara, por la puntualización. En ocasiones se producen confusiones acerca de las situaciones relativas a seguridad social y tributación. Es importante tener en cuenta que estas dos situaciones deben quedar analizadas de forma separada. Es decir, en seguridad social habrá que analizar si es en caso de un desplazamiento, si existe la obligación de alta y cotización del trabajador y en el caso de que analicemos tributación, si en base a la legislación interna o en su caso los convenios de doble imposición existe la obligación de retener por las rentas. Pero la necesidad de cotización no implica en todo caso la necesidad de tributar o viceversa. Muchas gracias, Leticia. Pues una vez hemos sentado las bases generales de la residencia fiscal del trabajador, vamos a ver en primer lugar cómo funciona la tributación de las rentas del trabajo cuando España es el estado de la fuente, es decir, en aquellos casos en los que el trabajador es residente fiscal en otro estado, pero la actividad se está desarrollando en España. Muy bien, pues es el artículo 15 del modelo del convenio de la OCDE y el que sigue la gran mayoría de los convenios, el que se refiere a la tributación de las rentas derivadas del trabajo dependiente. En primer lugar, lo que establece este artículo es que, como regla general, existe una tributación exclusiva de los rendimientos del trabajo en el estado de residencia, siempre y cuando el estado de residencia y el de fuente sea el mismo. Entonces, este sería el caso más sencillo, puesto que si, por ejemplo, el trabajador es residente en otro estado y desarrolla su trabajo allí, no existiría ningún punto de conexión con España que le permitiera gravar estas rentas. No obstante, como hemos dicho, cuando el trabajador es residente en otro estado, pero las rentas se están generando en territorio español, España sí que tendría potestad de gravamen, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las circunstancias que voy a nombrar a continuación. En primer lugar, el criterio de permanencia. Esto quiere decir que el trabajador debe permanecer más de 183 días en territorio español. Y en este caso hay que tener especial atención, puesto que el cómputo de estos 183 días varía mucho según el convenio. Así, por ejemplo, convenios como el de Brasil, el de China, establecen que este cómputo de 183 días debe tratarse en el curso del año natural considerado. No obstante, por ejemplo, convenios como el de Austria y Holanda establece que este cómputo se incluye durante el año fiscal considerado y no el año natural. En segundo lugar, el segundo supuesto es el criterio del pagador, y es que para que España pueda gravar estas rentas, la remuneración debe ser pagada por o en nombre de un empleador o un establecimiento permanente residente en España. Por tanto, según estos criterios, el cumplimiento de cualquiera de estos requisitos implica que el estado de actividad, es decir, España, pueda gravar la renta. Y todo ello sin perjuicio de que el estado de residencia siempre puede sujetar a tributación estas rentas. En este caso, lo que debería es aplicar la deducción por doble imposición internacional. Pues bien, ya hemos leído el convenio desde la óptica de un no residente en España, pero también sería posible interpretarlo al revés, es decir, cuando España es el estado de residencia y las rentas se generan en el otro estado, en cuyo caso lo que se haría es que se aplicaría de la misma forma que hemos comentado, pero de manera inversa. Entonces, una vez vista esta tributación desde la óptica de un no residente, mi compañero John va a continuar hablando sobre la óptica de un residente fiscal en España. Muy bien, gracias, Clara. Pues sí, bueno, cuando se te considera residente fiscal español, tú tributas en España, como hemos dicho, por tu renta mundial, sin perjuicio de dónde las obtengas y pudiendo deducir la doble imposición internacional, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en residentes fiscales españoles y en salarios.
rentas del trabajo, porque al final es de lo que versa el webinar, ¿vale? Y por supuesto, es muy sencillo decir que tributas en España por tus salarios a la base general como proceda bajo la normativa, pero nos vamos a centrar en los beneficios fiscales que pueden tener esos trabajadores residentes fiscales en España, ¿vale? Y lo vamos a hacer desde dos vertientes distintas. Lo vamos a hacer desde la vertiente de esos trabajadores que están asentados en España, residentes fiscales en España, y se trasladan a trabajar al extranjero, bien sea de manera temporal, para lo que veremos la famosa exención del 7P, o bien de manera permanente, para lo que se podría aplicar el régimen de excesos, que luego comentará mi compañera Clara. Y la segunda vertiente será esos trabajadores que están en el extranjero, pero que se van a trasladar a España con ánimo de permanencia, adquiriendo la residencia fiscal española, ¿vale? Lo primero que os voy a comentar, por supuesto, es el 7P, ¿vale? Este es el beneficio estrella de los que trabajamos en España habitualmente y nos tenemos que desplazar al extranjero unos días. Bueno, lo primero, requisitos. Bueno, esto se regula, letra P, artículo 7, ley de renta, ¿vale? Por lo tanto, si no eres residente fiscal español, como no estás bajo la normativa del IRPF, esta exención no te aplicará. Entonces, no puedes perder la residencia fiscal en España con motivo del traslado, ¿vale? Tenemos que estar a lo comentado previamente. Como estamos en un tema de salarios, tiene que existir una relación laboral. Si tu relación no es laboral, no vas a poder aplicar el 7P. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esas relaciones que bordean la relación laboral, como son las de los altos directivos, consejeros, etcétera, por la que conocemos como doctrina del vínculo, ¿vale? Ahí tenemos que estar atentos porque nosotros podemos calificar la renta de una manera, pero Hacienda puede incluso llegar a recalificarla, ¿vale? ¿Qué requisitos normativos tiene esta exención? Pues bueno, se requiere que el traslado sea físico, efectivo al extranjero. Quiero decir, no sirve el teletrabajo que nos ha dado Jordi en un primer momento, ¿no? Tienes que desplazarte de manera física al extranjero. El prestatario de los servicios que vas a prestar al extranjero tiene que ser o una entidad no residente o un establecimiento permanente en el extranjero de una entidad residente, ¿vale? Y tenemos que estar muy atentos en este punto a cuando tu desplazamiento es a entidades del grupo, del mismo grupo. ¿Por qué? Bueno, pues aquí entra el 18.5 de la Ley del Impuesto de Sociedades en juego, que el palabra que utiliza es muy feo, que es que tienes que crear ventaja o utilidad en tu destinatario. Esto traducido a lo que entiende el común de los mortales es que la empresa a la que vas a prestar servicios hubiera estado dispuesto a pagárselos a un tercero de no existir en el grupo alguien como tú, ¿vale? ¿Cómo tenemos que acreditar la realidad de esta ventaja, de esta utilidad, de esta disposición a pagar por el servicio que estás prestando? Bueno, pues la verdad es que nos encontramos en ocasiones con muchas dificultades para acreditarlo. La manera más fácil, pues bueno, aportando la documentación de precios de transferencia, aportando contratos entre la empresa española y la destinataria del trabajador, perdón, aportando organigramas del grupo en el que se demuestra pues que, bueno, eres la persona encargada de prestar los servicios al grupo a nivel mundial. Hay muchos medios de prueba admitidos en derecho, pero la agencia tributaria realmente los cuestiona todos y lo mira en profundidad. Es más, en este punto os voy a leer un requerimiento que hemos recibido recientemente, ¿vale? Sobre un 7P a empresas del grupo. Y nos dice así la agencia tributaria. A los efectos de poder comprobar la naturaleza de la citada renta, es el salario de este trabajador, se le requiere a la empresa, ¿vale? A la empresa porque lo aplicamos en nómina, para que aporte la documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigidos, para que la retribución quede exenta. Nos pide el contrato con el trabajador que especifique las funciones concretas que desarrolla, el contrato con la empresa o entidad no residente que regula la prestación de los trabajos realizados, acreditación de los desplazamientos, esto os hablaré ahora, la importancia de la prueba documental, mediante justificantes de viajes y hoteles con indicación de los días de estancia. Básicamente tienes que hacer un mapa de tus días fuera, incluso hemos llegado a aportar en ocasiones agendas de trabajadores. Acreditación del lugar donde se ubica el centro de trabajo en el extranjero, acreditación de los trabajos que en particular se han realizado en el extranjero, especificar servicios realizados que acrediten ventaja o utilidad, acreditación de las retribuciones específicas, esto es una cuestión distinta, y la vinculación con la entidad no residente. O sea, tenemos que tener realmente cuidado en este punto, ¿vale? Cuando son empresas del grupo a las que nos destinamos.
Por otro lado, tiene que existir un impuesto análogo al IRPF en el país de destino o que sea directamente un país con el que tenemos convenio y ya se presupone que existe este impuesto análogo. Ahora me meto un poco en el plano que va a explicar Leticia, pero ¿cómo se calcula esto? Bueno, pues es hasta un máximo de 60.100 euros al año con un cálculo bruto diario a 365 días o 366 si es bisiesto, que esto es una pregunta que nos hacen muchos, nos dicen, no, pero si yo tengo 230 días laborables al año, ya bueno, pero los fines de semana pues también acostumbramos a cobrar. Voy a hablar también sobre la compatibilidad e incompatibilidad, aunque tenemos un cuadro muy bonito en una diapositiva siguiente, y es que para potenciar la aplicación del 7P no tenemos que olvidar que es compatible con las dietas exceptuadas de gravamen, que las internacionales son 91,35 euros diarios. ¿Vale? No nos olvidemos, es un criterio confirmado por tributos. Y luego lo que sí que es incompatible es con el régimen de excesos que nos va a comentar Clara a continuación. ¿Vale? Y por último, dos cuestiones que no me quisiera dejar para nada, que nos preguntan mucho. Responsabilidad de la empresa, responsabilidad del trabajador cuando hay 7P. ¿Vale? Pues esto depende de la aplicación en nómina. Si la empresa aplica el 7P en nómina, ella está asumiendo una responsabilidad como retenedor, porque está reteniendo de menos al dejar una renta exenta, ¿vale? En ese caso, Hacienda se dirigirá contra nosotros, como es en el caso del requerimiento que os acabo de mencionar. En este caso, la empresa dejaba exento en nómina y la empresa nos ha requerido para que aportemos la aplicación del 7P, ¿vale? La correcta aplicación. En muchos casos, especialmente, no sé por qué, en empresas americanas huyen de este riesgo. He dicho americanas porque es el caso más común, bueno, sí, pero también seguramente habrá de otros países. Como huyen de estos riesgos como retenedor, no lo aplican en nómina y dejan a criterio del trabajador que lo aplique en su declaración de la renta. ¿Qué pasa en estos casos? Que las cantidades a devolver son importantes y Hacienda revisa y ya dejan al trabajador un poco solo ante el peligro, ¿no? Y por supuesto lo dejan un poco más desnudo porque tiene presunción de veracidad en cierta medida que la empresa haga un 190 con clave L, pero que el trabajador él solo se aplique el 7P en su declaración, pues es algo más delicado, ¿vale? Y ahí, si el trabajador en su declaración de renta aplica el 7P de manera unilateral, la responsabilidad será exclusivamente suya. Y por último, un tip importante, criterio confirmado por la Dirección General de Tributos. Se pueden anudar bonus a los proyectos que realizas en el extranjero para que aprovechen el 7P en toda su integridad, sin tener que dividir ese bonus anudado al proyecto en el extranjero entre 365. Tengámoslo en cuenta en aquellos casos en los que no estamos aprovechando el límite 60.100, si queremos incrementar el neto de los trabajadores sin incrementar los costes salariales de la empresa, ¿vale? Y sin más dilación le doy paso a Clara para que explique el régimen de excesos. Gracias, John. Pues continuando con estos beneficios fiscales para trabajadores que se desplazan temporalmente al extranjero, es muy importante mencionar este régimen de excesos y como punto de partida hay que tener en cuenta que la exención del artículo 7P que acaba de comentar John es incompatible con este régimen de excesos. Pues bien, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en que no se encuentran sometidos a tributación aquellos excesos percibidos por los trabajadores con destino en el extranjero sobre aquellas retribuciones que hubieran obtenido por prestar su trabajo en España. En cuanto a los requisitos para poder aplicar este régimen, muy sencillos. En primer lugar, es fundamental que el trabajador desplazado sea residente fiscal español para que le sea de aplicación la normativa del reglamento. Y en este punto tenemos que prestar especial atención a no perder la residencia fiscal por el camino. Y en segundo lugar, muy importante, y es que debe darse un desplazamiento con destino al centro de trabajo en el extranjero y con voluntad de permanencia. ¿Qué quiere decir esta voluntad de permanencia? En este sentido, lo que dice la normativa es que el desplazamiento debe implicar un cambio de centro de trabajo en los términos del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Pero, por su parte, lo que dice la Dirección General de Tributos es que el trabajador debe permanecer durante más de 9 meses en el extranjero para que le sea de aplicación este régimen. Sin embargo, podría llegar a ser razonable no aplicar este criterio de permanencia impuesto por la DGT, puesto que como la ley lo deja a criterio laboral, podría ser defendible una permanencia inferior a 9 meses. Y para terminar sobre este régimen, señalar únicamente que este régimen no establece un límite cuantitativo, como sí que lo hace el 7P,
Y aunque, bueno, más adelante vamos a ver varios ejemplos que comentará Leticia y que va a ayudar a entender mucho mejor la comparativa entre un régimen y el otro. Y de nuevo le voy a ceder la palabra a John para que explique los beneficios fiscales para trabajadores desplazados a España, pero de forma permanente. Gracias, Clara. Pues sí, hasta ahora estos dos, el 7P y excesos, es para, como hemos dicho, trabajadores que están radicados en España, que se desplazan al extranjero, y ahora vamos a hablar del beneficio fiscal estrella o del régimen fiscal estrella para aquellos que se desplazan a España a trabajar, ¿no? Que no lo han hecho antes, no han sido residentes fiscales antes y deciden trasladarse a España con ánimo de permanencia, ¿vale? Entonces, los requisitos bueno, este es el artículo 93 de la ley del IRPF, ¿vale? No lo vamos a conocer por este nombre, lo conoceréis por impatriados o la mal llamada ley Beckham, ¿no? Digo mal llamada porque desde el 2015 se han excluido a los deportistas de alto nivel de este régimen, por lo que, pues bueno, mantiene el nombre, pero de manera, en cierta medida, incorrecta, ¿vale? Los requisitos que nos marca la ley para aplicar a este régimen, que es un régimen realmente atractivo para trabajadores con salarios elevados, son, por un lado, que adquiramos la residencia fiscal en España, ¿vale? Que esa adquisición de la residencia fiscal en España sea por un desplazamiento con un nexo de causalidad, ¿vale? Entre el contrato de trabajo y nuestra estancia en España, ¿vale? Lo digo de otra manera. Nosotros nos tenemos que trasladar a España con motivo de un contrato de trabajo, con el inicio de una relación laboral o con la adquisición de la condición de administrador en una entidad en la que no seamos una parte vinculada, ¿vale? Tiene que haber un nexo de causalidad. Cuanto más tiempo exista entre la fecha de entrada en España y la adquisición de la condición de administrador o la firma del contrato de trabajo, más difícil será acreditar ese nexo, más débil será la causalidad. Y Hacienda puede llegar a denegar la aplicación del régimen, ¿vale? ¿Qué más se tiene que producir para que podamos aplicar a este régimen? Tienen que concurrir todos los requisitos. No haber sido residente fiscal español en los últimos 10 periodos impositivos, ¿vale? Y que no obtengamos rentas que se considerarían obtenidas mediante establecimiento permanente. Esto, pues, por la naturaleza del webinar que nos ocupa, básicamente aplicaría a aquellos que son freelance y que trabajan aquí como un autónomo con una base fija de negocios. Bueno, pues en ese caso no podrían aplicar al régimen, estarían bajo la normativa régimen general, ¿vale? La siguiente diapositiva, Clara, porfa. Vale. Visto los requisitos, que parecen fáciles de cumplir, tenemos que ver cómo se tributa cuando entras en el régimen, ¿no? ¿Por qué es tan interesante entrar en este régimen? Bueno, lo primero, tenemos un tipo fijo del 24% hasta 600.000 euros de salario bruto anual. Lo normal es que por encima de 60.000 euros tributes entre el 43,5 y el 48. Aquí fijaros que el umbral se eleva 10 veces y nos quedamos en un tipo del 24%, ¿vale? Es verdad que el exceso por encima de 600.000 tributará al 45%, ¿vale? Cuestión importante, tenemos que tributar en España por nuestros salarios mundiales. Tenemos que tributar en España por nuestros salarios mundiales, no simplemente por los salarios de fuente española. Eso sí, el resto de rentas de fuente española tributan en España, pero otras rentas mundiales que tengamos no van a tributar en España. Por ejemplo, si mientras estás bajo el paraguas del régimen tienes una ganancia patrimonial porque has vendido un piso en otro país, esa ganancia no tributará en España, tributará en el país de la fuente acorde a la normativa que establezcan para no residentes. Este régimen tiene una duración de 1 más 5. ¿Por qué no digo 6? Bueno, porque el primer año es el que adquieres la condición de residente fiscal y los 5 siguientes. En total, 6 años. Por supuesto, no todo es bonito en este régimen, ¿vale? Este régimen no tiene en consideración tus circunstancias personales. No tiene en cuenta si tienes un hijo, si tienes 2 o si tienes 10, a efectos del mínimo personal y familiar. No puedes aplicar las exenciones del artículo 7 de renta, a efectos de un trabajador, las más importantes, el 7P mencionado anteriormente, y el 7E, que son las indemnizaciones por despido. Cuidado si te despiden estando bajo este régimen porque vas a tributar íntegramente por esa indemnización, ¿vale? Tampoco podemos aplicar otro tipo de deducciones de IRPF que tenemos los residentes de régimen general, salvo los donativos, que ahí sí te permiten deducirlos,
y las deducciones por doble imposición internacional, pero ojo que tienen limitación, ¿vale? Están limitadas a un 30% de la cuota. Como veis, el régimen es muy interesante, pero por esta configuración tan curiosa del tipo fijo y de que no sean aplicables ciertas exenciones, tenemos que estar atentos porque no siempre es eficiente aplicar este régimen especial, ¿vale? No siempre tenemos que venir a España pensando, o no siempre tenemos que recibir a un trabajador pensando que lo mejor para él es el régimen especial. Es posible que su salario no esté por encima de 50, 60, 70.000 euros y esta persona tribute a menos del 24% en el régimen general, ¿vale? O incluso salarios más altos con unas circunstancias personales que le permitan aplicar un mínimo personal y familiar superior, discapacidades, hijos, etcétera, ¿vale? Tampoco tenemos que pensar que por el hecho de entrar en el régimen tenemos que intentar agotar los 6 años. Es importante saber salirse a tiempo, ¿vale? Tenemos que ser capaces de ver, oye, es que yo vine a España y mi centro de trabajo estaba en España y no me he desplazado en ningún momento al extranjero, pero es que de repente un año cambian mis circunstancias. Y es que voy a estar el 50%, el 49% del año desplazado fuera. Pues tendremos que analizar qué interesa más, impatriados, 7P, excesos, ¿vale? No, por favor, no digamos, bueno, cumple los requisitos automáticamente al régimen. No, tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacerlo año por año. Y si hay que renunciar, lo tenemos que hacer a finales del año anterior en el que queramos que surta efecto, ¿vale? Tenemos que hacer una planificación en ese sentido. Y luego, que no cunda el pánico, que muchas veces nos preguntan, que no cunda el pánico si te despiden, ¿vale? La Dirección General de Tributos tiene dicho que puedes mantenerte en el régimen sin ser administrador de una entidad en la que no seas parte vinculada o sin tener un contrato de trabajo en vigor durante un breve espacio de tiempo, ¿vale? Aquí lo de breve, pues hombre, yo no le daría motivos a Hacienda para que te pueda excluir del régimen. O sea, cuando dice breve, intentemos que sea lo más breve posible, pero que no cunda el pánico y según nos despidan, digamos, ay Dios, me echan del régimen y ¿qué va a ser? No, tranquilidad, ¿vale? No, la exclusión no es automática por despido. Y bueno, os dejo unos pequeños tips, como siempre, sobre este régimen que pueden resultar de interés o de desinterés, ¿vale? Porque pocos son positivos. Lo primero, hay que imputar renta inmobiliaria incluso por la vivienda habitual, ¿vale? Los del régimen general, pues los que tienen la fortuna de tener una segunda o una tercera residencia, saben que tienen que tributar por ella, ¿vale? Por el placer de disponer de ella. Bueno, pues un impatriado tiene que tributar incluso por tener una vivienda habitual en España. A mí me parece muy burda la interpretación de tributos y la del TSJ de Madrid, porque viene a decir básicamente que bueno, ya tienen bastante beneficio fiscal con tributar a un tipo del 24 como para encima que no tributen por la imputación de renta de la vivienda habitual. A mí me parece un atropello y espero que algún día alguien se ponga cabezón y lo gane en los tribunales, ¿vale? Luego, importante, es compatible con dietas de régimen general y con retribuciones en especie exentas. Aquí mi compañera Leticia es la que nos va a decir las combinaciones perfectas en este punto, pero no nos olvidemos que se pueden potenciar estos regímenes, tanto beca como el 7P, se pueden potenciar, ¿vale? Que arañando 90 euros al día o arañando 500 euros de seguro médico al año, acaban siendo unas cantidades relevantes en las que el trabajador aumenta su neto sin que la empresa aumente su coste salarial, ¿vale? Por supuesto, esto está relacionado, el siguiente tip que os dejo, incompatible con 7P y con 7E, ¿vale? Esto ya os lo he mencionado anteriormente. Y luego, fundamental, por favor, la aplicación al régimen. Hay un plazo que es recomendable no rebasar. Se aplica al régimen presentando el modelo 149 y el cómputo de los 6 meses que tienes para aplicar al régimen se computa desde el alta en seguridad social de la actividad que vas a desarrollar en España o desde el documento de origen que te permite mantener la seguridad social que venías abonando, ¿vale? Y dicho esto, creo que me he enrollado un montón con el tema de impatriados. Esta es la diapositiva bonita que teníamos, que tenéis que saber cuándo es compatible o incompatible un régimen con otros, ¿no? Según si eres residente, no residente o impatriado, pues ahí tienes que saber si las retribuciones en especie exentas son compatibles con 7P, excesos, dietas. Y bueno, esto mi compañera Leticia, como os digo, os va a entrar más en profundidad con los supuestos prácticos. Y por la parte de tributario, hasta aquí hemos llegado. Leticia, todo tuyo. Muchas gracias, John, y muchas gracias al resto, Jordi y Clara, por vuestras magníficas aportaciones. Yo en esta parte voy a dar un poco la cara práctica de todos los conceptos que hemos visto a lo largo de la ponencia, es decir, cómo vamos a
formalizar cómo vamos a calcular una nómina tanto en los supuestos de trabajadores que se desplazan desde España a otros países como en el supuesto al revés, es decir, cuando trabajadores de otros países se vayan a desplazar aquí a España. En un primer momento vamos a analizar los supuestos de desplazamiento de trabajadores desde España a otros países. Vamos a pensar en un supuesto en el que tenemos un desplazamiento de un empleado que tiene un salario anual de 50.000 euros, cuyo periodo de desplazamiento va a ser de 5 meses y con el que se pacta que se va a entregar y el empleado va a percibir unas dietas de 90 euros, lo que supondrá aproximadamente por el periodo de desplazamiento 13.500 euros. Pues bien, si analizamos una por una las exenciones que hemos estado comentando hasta ahora, pues podríamos determinar que las dietas las podríamos dejar exentas porque no se superan los 9 meses de limitación temporal que establece la ley, ni tampoco se supera el límite cuantitativo de los 91,35 euros. En el 7P, bueno, pues vamos a dar por hecho que se cumplen los requisitos que anteriormente ha comentado mi compañero John para la aplicación de este régimen. Régimen de excesos, en este caso no se pacta ningún complemento mensual por desplazamiento, por lo tanto no entraría dentro del supuesto a considerar. Pues bien, si sumamos todas las retribuciones que ese trabajador va a percibir durante el año, vamos a tener unas retribuciones totales de 63.500 euros, es decir, la suma del salario anual más las dietas acordadas. Si aplicamos la exención del 7P y aplicamos la exención de las dietas, nos va a dar que vamos a tener una base exenta de 34.048 euros. Esta base exenta habrá sido resultado de la división de los 50.000 euros por los 365 días del año por el número de días de desplazamiento efectivo del trabajador en el extranjero. Y a ese importe se le habrán sumado los 13.500 euros de dieta. Y una base sujeta de 29.452. ¿Esto qué supone? Si hacemos una comparativa, la retención que hubiera correspondido a un salario total de 63.500 euros sin aplicación de exención hubiera sido de 16.249 euros, es decir, un 25,59%. Sin embargo, con las exenciones consideradas, determinaríamos que el trabajador únicamente va a tener que tributar y va a tener que pagar impuestos por un importe de 4.783. Es decir, desciende considerablemente el porcentaje de retención hasta un 16,24%, lo que va a implicar, haciendo la comparativa, que esto va a suponer un ahorro fiscal de 11.466 euros para el trabajador. ¿Vale? Vamos a añadir un criterio más en el segundo supuesto práctico, es decir, un empleado con un salario anual de 50.000 euros. Vamos a considerar que el desplazamiento también se produce durante 5 meses y se pactan unas dietas de 90 euros, que en total serían aproximadamente 13.500, pero adicionalmente se pacta un complemento por desplazamiento de 400 euros mensuales, que serían 2.000 euros totales. Pues bien, siguiendo el mismo criterio que en el supuesto 1, las dietas estarían exentas por la no superación de los límites temporales ni cuantitativos. El 7P vamos a considerar que se cumplen los requisitos y, por lo tanto, lo podríamos aplicar en nómina. Y régimen de excesos. Pues bien, aquí se nos plantea la principal duda de que tenemos 7P y régimen de excesos. Pues bien, como se da incompatibilidad entre los dos regímenes, se deberá aplicar el 7P porque es lo más beneficioso, ¿de acuerdo? Además, en este sentido, tendríamos la diferencia de criterios respecto de los 9 meses y lo que comentaba antes Clara respecto del traslado del centro de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si analizamos todas estas cantidades salariales, el salario total del trabajador serían 65.500, aplicando 7P y dietas serían 34.870. Es importante hacer aquí una aclaración. Para la determinación del salario diario, para el cálculo del 7P, aquí ya no utilizaremos como base los 50.000 euros, sino que como los 2.000 euros de complemento total quedan tributando, no se consideran exentos, van a formar parte de la base y por lo tanto van a incrementar un poquito el valor diario, ¿de acuerdo? Entonces, realizando los cálculos, saldría una base exenta de 34.870 euros aproximadamente y una base sujeta de 30.630. Haciendo la comparativa que hemos hecho en el supuesto 1, pues
La retención que correspondería sobre un salario total de 65.500 sería 17.023 euros, es decir, un 25,99%. Si realizamos el cálculo considerando las bases exentas, esto supondría una retención del trabajador de 5.115,21, es decir, un porcentaje de 16,70, lo que, calculando el ahorro fiscal, va a suponer 11.907 euros, que es una cantidad bastante considerable. Vamos al supuesto 3, que se complica un poquito más, pero yo creo que es el más interesante a efectos de analizar la necesidad de analizar cuál es el régimen de exención más beneficioso en un supuesto particular. Y en este caso vamos a considerar un empleado con un salario anual de 100.000 euros. Se pacta un desplazamiento por una duración de 11 meses. Aparte del salario anual de 100.000 euros, se pacta un complemento mensual por desplazamiento de 3.500 euros, lo que va a suponer 38.500 euros anuales y unas dietas de 90 que supondrán aproximadamente 29.700 euros. Pues bien, en las dietas ya podemos determinar que se produce la superación de los 9 meses del límite máximo que la normativa fiscal nos establece. Por lo tanto, no podremos establecer esas dietas como exentas. 7P vamos a considerar que es aplicable. No obstante, para el cálculo del 7P, en este caso, tendremos en cuenta el salario anual más el complemento por desplazamiento más el importe de dietas. Esto que supone que por las cantidades salariales de las que estamos hablando estaría limitado a los 60.100 euros que establece la normativa fiscal como límite a la aplicación de exención por 7P. ¿Qué pasa, no obstante, si analizamos el régimen de excesos? Pues bien, aquí podríamos determinar que en excesos se incluiría tanto el complemento mensual por desplazamiento, que serían los 38.500, más los 29.700 euros por dietas. De forma que aquí no hay límite de exención y, por lo tanto, la exención aplicable sería superior a la que el 7P nos permite realizar. Por lo tanto, en este desglose de cantidades veríamos que para una retribución total de 168.200, en el 7P únicamente nos quedarían exentos 60.100 y si consideramos la aplicación del régimen de excesos, se nos quedarían exentos 68.000. Lo que implicaría en el régimen de excesos un ahorro fiscal de 30.676 euros, mientras que la aplicación del 7P implicaría únicamente 27.000 euros, 27.035. Por este motivo, ¿cuál es la conclusión de este supuesto práctico? Pues que es muy importante analizar desde un primer momento cuáles son los criterios de desplazamiento y las condiciones salariales pactadas, porque en función de el análisis y elección de un régimen u otro, esto puede suponer más beneficio fiscal para el trabajador sin modificar y sin perjudicar a la empresa en cuanto a costes. Vamos a pasar ahora al segundo supuesto, bueno, al segundo escenario, que es de trabajadores que se desplazan de fuera a España. Es muy habitual oír shadow payroll, nómina espejo, pues bueno, pues vamos a intentar clarificar qué es este concepto. La shadow payroll, la nómina espejo, se va a dar en situaciones en que se produce un desplazamiento de trabajadores entre un estado u otro, de forma que el trabajador mantiene el vínculo laboral en el estado de origen y presta actividad en la empresa de destino. ¿De acuerdo? Si seguimos ese criterio, podríamos determinar que existen obligaciones fiscales y o de seguridad social en ambos países. Por lo tanto, es necesario en el estado donde no se abona el neto al trabajador, hacer una nómina que refleje esas posibles obligaciones fiscales y o de seguridad social derivadas de las cantidades que se le están pagando al trabajador por la prestación efectiva de actividad en España. Por lo tanto, para determinar nuestra nómina espejo y para saber cómo la tenemos que articular, debemos analizar una serie de supuestos que ya han sido en cierta manera analizados durante la ponencia, pero que bueno, en cualquier caso voy a hacer una pequeña mención. Por supuesto, seguridad social. Estamos hablando de trabajadores desplazados. Por lo tanto, lo primero que hay que realizar es un análisis de si este trabajador va a tener que cotizar o no en España, o por la aplicación del reglamento comunitario o por la aplicación de los convenios bilaterales, se permite el mantenimiento de la legislación de la seguridad social del estado de origen y, por lo tanto, en España no va a existir la obligación de alta y cotización del trabajador. Un segundo punto, por supuesto, la tributación. Debemos analizar, en primer lugar, si estamos ante un trabajador que pueda considerarse residente fiscal en España o tiene la consideración de un no residente. Bueno, lógicamente,
en uno u otro supuesto, pues habremos que analizar si es un residente al que se le aplican las escalas del IRPF normales o si es un trabajador que ha solicitado el régimen especial de no residentes y al que se le va a aplicar durante el periodo impositivo de solicitud y durante los 5 años siguientes el régimen especial al tipo del 24%. Todo esto, no obstante, sin perjuicio de aquellas disposiciones o aquellos criterios que tengan que estar establecidos, vengan establecidos en los convenios de doble imposición a los que mi compañera Clara ha hecho referencia. Un tercer punto también muy importante, salario. Pensamos en muchas ocasiones que como el mantenimiento, que como el vínculo laboral se mantiene en el estado de origen, no hay que respetar ninguna condiciones laborales, en este caso salariales, en el país de destino. Pues bien, esto no es correcto. Un trabajador que se desplaza a España a prestar servicios aquí, la empresa tiene que garantizarle una serie de condiciones y entre ellas se encuentra la remuneración. ¿Vale? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos un trabajador que se desplaza, debemos hacer el análisis de si las cantidades salariales pactadas en su carta de desplazamiento quedan por debajo o superan el salario mínimo interprofesional o, en su caso, los salarios establecidos en el convenio colectivo para su categoría profesional. Una vez analizado esto, es importante determinar, porque podemos llegar a la conclusión de, bueno, que entonces la nómina espejo, ¿qué se diferencia de cualquier noción que tengas que tener en una nómina de expatriados, impatriados? Bueno, pues es importante, por la concurrencia de nóminas que se puede dar a la que hacía referencia, es que en el estado donde se vaya a hacer la shadow payroll, el trabajador no tendrá neto. Esa nómina no reflejará los importes netos, ¿vale? Vamos a ver a continuación un primer supuesto práctico relativo a la nómina espejo, donde vamos a aclarar un poquito estos términos. Vamos a considerar, por ejemplo, un desplazamiento de un trabajador de una empresa de Estados Unidos que se desplaza a una empresa del grupo en España durante 2 años, de octubre del 2018 a septiembre del 2020. Lógicamente, se mantiene el vínculo laboral con la empresa estadounidense y además esta le va a abonar los salarios. Pues bien, la empresa nos comunica que ha pactado con el trabajador alrededor de $81.000. Nosotros debemos elaborar la nómina, por ejemplo, de febrero, en el que además nos informan, pues nos mandan un documento con los distintos conceptos que van a entrar con nuestra nómina. Lo importante que hay que decir en este punto, en muchas ocasiones, no todos los países tenemos la misma moneda, por lo tanto, nos van a llegar cálculos que están realizados pues, en dólares o en moneda extranjera que nosotros deberemos convertir a euro para reflejar nuestra nómina, para reflejar las cantidades en nuestra moneda. Ese es el primer ejercicio que nosotros tendremos que realizar. Por lo tanto, siguiendo el análisis que comentaba en el esquema, debemos realizar, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos los distintos supuestos un poco en concordancia con el esquema que había analizado anteriormente, es decir, análisis salarial. El importe de salario comunicado por la empresa queda por debajo, queda por encima del salario mínimo del convenio colectivo. Bueno, pues en este caso no plantearía problema porque quedaría por encima. Pasaríamos a nuestro análisis de seguridad social. ¿Existe convenio bilateral de seguridad social entre España y Estados Unidos? Existe. ¿Durante cuánto tiempo? Máximo de 5 años. Por lo tanto, no existe la obligación de la empresa de dar de alta al trabajador y cotizar por él en la seguridad social española. Análisis de tributación. Es un desplazamiento de octubre del 2018 a España. Por lo tanto, en una primera aproximación determinaríamos que ha cumplido ya los 183 días de residencia y que, bueno, se podría considerar como un residente. Pues bien, en este caso, el trabajador, la empresa, nos ha aportado resolución favorable de reconocimiento del régimen especial de no residentes. Por lo tanto, nuestra nómina espejo vamos a considerar como un residente fiscal, pero al tipo del 24% de la renta de no residentes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a tener un poco ahí más cuadradas las dos situaciones y es la transposición de los conceptos recibidos por la empresa a nuestra nómina. Ahí se habrá establecido los distintos conceptos y como cualquier nómina se calculará, de forma que nos dará un neto. Vale, pues en nuestra nómina espejo, como comentaba antes, es importante realizar el ejercicio de neutralización de ese neto para que evitar la concurrencia de nóminas con distintos netos, puesto que el trabajador únicamente va a percibir uno.
¿vale? Entonces, ese salario neto que nos resulte lo elevaríamos como un descuento, de forma que nuestra nómina espejo quedaría a cero. Esta nómina ya se reportaría para, bueno, pues utilizarla como base para tener los importes por las obligaciones fiscales y de seguridad social que corresponden. Hay que tener en cuenta en este supuesto práctico, si volvemos a la diapositiva anterior que quiero puntualizar, perfecto. Si atendemos al supuesto práctico en la nómina que tenemos a la derecha, veremos ahí que en esa nómina particular tenemos cantidades incluidas de seguro médico. Como hacía muy bien referencia antes John, respecto de la compatibilidad de las retribuciones en especie, las exenciones y las dietas con trabajadores no residentes y residentes, pues bueno, según la siguiente diapositiva, podemos determinar que respecto de los no residentes y del régimen especial, es posible aplicar también retribuciones flexibles, a pagar retribuciones en especie y aplicar las exenciones. Hay un criterio de la Dirección General de Tributos que así lo determina y que, bueno, pues acuerda que los artículos 42 y 43 de la Ley de IRPF son aplicables también en nuestros supuestos. También se nos puede ocurrir qué pasa con las dietas y con los gastos de desplazamiento. Pues bueno, en este sentido volvemos a la misma conclusión. Son aplicables a los trabajadores no residentes y del régimen especial de no residentes. En un primer momento, una sentencia del Tribunal Económico Administrativo determinó que únicamente eran aplicables a residentes, puesto que eran previsiones establecidas en la ley de IRPF, pero no obstante, posteriormente, en recurso, una sentencia de la Audiencia Nacional, el contencioso administrativo, determinó que eso supondría una discriminación respecto de los no residentes y que no concuerda tampoco con el criterio europeo que se quiere mantener. Por lo tanto, desde ese momento se determinó que también es aplicable para los trabajadores no residentes. Vamos a ver a continuación un supuesto también que me parece interesante establecerlo. Es un desplazamiento de un trabajador de una empresa china a una empresa cliente establecida en España durante un año. Vamos a considerar de enero de 2020 a diciembre del 2020. Lógicamente, estamos en supuestos de mantenimiento del vínculo laboral con la empresa china. Nos informa que tiene un salario pactado de 199.111 yuan chino y debemos elaborarles la nómina de mayo. Pues bien, seguimos con la estructura que habíamos mantenido hasta ahora. Análisis salarial. Al cambio al euro, ¿esto supera las cantidades del salario mínimo interprofesional y del convenio colectivo en su caso? Sí, no hay problema. Análisis de seguridad social. Aquí hay una pequeña especialidad respecto al supuesto anterior. Cuando hablamos de desplazamiento, la regla general es que se permite el mantenimiento de la legislación de seguridad social de origen, pero hay determinadas peculiaridades respecto de 3 países. Estos son China, Japón y Corea. Independientemente de que su convenio bilateral permite mantener la legislación del estado de origen, es necesario en el estado de destino cotizar por una serie de contingencias. Estos van a ser accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por lo tanto, vamos a tener que dar de alta a los trabajadores en la seguridad social e inscribir un código de cuenta de cotización y solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos de la siguiente diapositiva. Vamos a tener que solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social que nos inscriba un valor en ese código de cuenta de cotización que nos permita cotizar únicamente por dichas contingencias. Esto, lógicamente, va a ir trasladado a nuestra nómina. Como tercer supuesto de análisis, por supuesto, tributación. En este caso, hay un desplazamiento de enero de 2020 a diciembre del 2020. Si hacemos la nómina de mayo, no habría llegado a los 183 días. No se aporta tampoco solicitud ni resolución del modelo 147 o 149 y no resulta de aplicación. En este caso, una vez analizado el convenio de doble imposición, pues determinaremos que el trabajador se le tiene que retener un 24% por el impuesto de la renta de los no residentes al no ser un ciudadano con residencia fiscal anterior dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar este supuesto, seguiríamos el mismo criterio que hemos mantenido anteriormente, trasladaríamos los conceptos salariales de yuan chino a euro y en este caso ya no aparecería únicamente la tributación, sino que aparecería también la cotización correspondiente a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se pueden ver en verde.
Siguiendo el mismo criterio, como último paso, calcularíamos la nómina, obtendríamos así el neto y neutralizaríamos aplicando la deducción para que nuestra nómina quedara a cero. Pues bien, una vez considerados estos supuestos prácticos, voy a volver a dar la palabra a mi compañero John, que va a hacer unos comentarios adicionales respecto de inmigración. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Sí que me gustaría matizar que la nómina española de cero, porque es una shadow payroll, no implica que no pueda percibir, que a veces es una cosa que confundimos también, dónde se percibe la remuneración, ¿no? Es decir, una cosa es que la persona tenga una cuenta corriente en España, que la persona desplazada donde percibe la remuneración, y otra cosa es que la nómina sea enteramente en origen, ¿no? A veces nos confundimos. Bueno, respecto a inmigración, os he puesto en la siguiente diapositiva, vamos un poquito, como preveíamos, un poquito justos de tiempo. Os he intentado poner un resumen, muy resumen, de las opciones de permisos de trabajo que tenemos cuando vamos a incorporar a un ciudadano o ciudadana extranjera en España, ¿no? Hay que indicar que en España, bueno, pues desde el año 2013 tenemos dos leyes vigentes y contradictorias de extranjería, la Ley de Extranjería del año 2000 y su reglamento del año 2011, y la Ley de Emprendeduría del año 2013, la Ley 14 del año 2013, que recoge una serie de supuestos de permisos de trabajo. En la Ley de Extranjería del año 2004 primaba el concepto de situación nacional de empleo, por el cual en esos permisos de trabajo, excepto con algunas excepciones, como norma general se tenía que acreditar que no había españoles demandantes de empleo para poder conceder permiso de trabajo, y en cambio la ley del 2013 permite obtener o tramitar el permiso de trabajo siempre que se acredite la condición de alta cualificación y de valor que aporta al mercado laboral español. En la situación en la que estamos, con el paro que históricamente sostenemos en España, pues la realidad es que el 90% de los permisos de trabajo que gestionamos al año vienen determinadas por esta ley de emprendeduría, y que recojo en estos cuatro permisos de trabajo, y que sí que me gustaría indicar que hay una cosa que marca muy especialmente este tipo de permisos de trabajo, y es que solo se puede trabajar para la empresa que los tramite. Es decir, estos permisos de trabajo, que son el 90% de los que tramitamos, la gran ventaja para la empresa es que el trabajador o trabajadora no se va a poder ir a otra sin tramitar previamente otro permiso de trabajo. Bien, dicho lo cual, y muy rápidamente, estos cuatro permisos de trabajo corresponden a dos situaciones diferenciadas. Cuando el trabajador o trabajadora lo vamos a contratar localmente en España, con un contrato de trabajo aquí, normalmente lo haremos como bajo la figura del permiso de altamente cualificado, para lo cual hay tres exigencias, tres claves. Primero, que a través del convenio colectivo podamos identificar el puesto de trabajo o encuadrarlo dentro de los altamente cualificados o de los directivos. El segundo requisito básico es que el profesional tenga una titulación universitaria, y el tercer requisito es salarial, es decir, si va a ir como técnico altamente cualificado con una retribución mínima de 41.000 euros, y si lo es como directivo, una retribución mínima de 55.000. En ambos casos, cuando el profesional extranjero tiene menos de 30 años, pues se reduce un 25% ese requisito salarial mínimo. Aquellos de las personas que queráis contratar que no se puedan encuadrar en esta opción, se podrían encuadrar en la autorización práctica, cuyo único requisito es que el profesional haya tenido un título universitario en los años previos, y obviamente que la titulación esté relacionada con el puesto. Si no cumple ninguna de estas dos, no se puede encuadrar por requisitos en ninguna de estas dos figuras, pues podríamos analizar muchas otras, pero ciertamente ya va a ser bastante más improbable. Por tanto, aquellos que estéis pensando que nos dicen, oye, es que quiero contratar a una persona de China, bueno, pues ¿tiene titulación superior? Sí. ¿El puesto es altamente cualificado? Sí. ¿Va a cobrar más de 42.000 euros? Sí. Pues ya sabemos que no va a ser automática la concesión, pero sí que podemos pensar positivamente en la consecución del mismo. Por contra, cuando el trabajador es desplazado a España, y después de esta hora y casi media que llevamos ya sabemos que se refiere a que mantiene la cotización en origen,
pues tenemos las dos opciones en función de si es desplazado desde un país de la Unión Europea, por ejemplo, un trabajador japonés que nos desplaza desde Alemania, pues irá por la vía del banderés, implica que no necesita un permiso de trabajo, sí que necesita, si va a estar en España más de 90 días, un visado de residencia y sí que precisa una comunicación a la autoridad laboral de acuerdo con la directiva de Posted Workers. Y si es desplazado desde fuera de España, y esto es frecuente en traslados intragrupales, pues el principal requisito es que cuente con 3 meses de antigüedad en la empresa y que o bien tenga una titulación superior o bien tenga 3 años de experiencia. Estos son a grandes rasgos, digamos, los requisitos a grandes rasgos para poder obtener un permiso de trabajo, tan sencillos o tan complicados como los veis. Y finalmente, en esta diapositiva es una pregunta que nos hacéis muy reiteradamente y es ¿qué documentación debo pedir a los trabajadores extranjeros para saber si los puedo contratar? Bueno, la documentación que yo voy a necesitar para deciros si los podéis contratar es esta que os adjunto aquí, que es el anverso y el reverso de la tarjeta y también la carta, la resolución de concesión del permiso de trabajo. Solo a través de estos dos permisos yo estaré en disposición de poder decir si esta persona podrá trabajar o no. Yo, que llevo apenas 19 años trabajando en esto, ¿no? Para vosotros puede haber mucho lugar a equívoco. Como norma general, si la tarjeta hace mención a la vinculación dentro del régimen de comunitarios por ser cónyuge o familiar de comunitario, pues podrá trabajar. Si la persona está reagrupada, podrá trabajar. Si la persona tiene una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, podrá trabajar. Pero, si os fijáis en el anverso donde hace mención a qué ley se aplica, en este caso es la 14/2013, pues os insisto en lo mismo, este permiso de trabajo solo se concede para trabajar para la empresa que ha solicitado el permiso de trabajo y con las condiciones bajo las cuales ha solicitado, salariales, de puesto, etcétera. Con lo cual, un extranjero que tenga esta tarjeta, que ponga permiso de residencia, que pone autorización a trabajar, pero pone ley 14/2013, no la podríais contratar. En cualquier caso, esto es un tema bastante serio porque la responsabilidad recae sobre vosotros. La tesorería da por buena el alta y es luego cuando traslada a inspección si tiene alguna duda. Y la responsabilidad va para vosotros. Por tanto, estos dos documentos, y si me apuráis, porque algún que otra falsificación documental he visto en mi vida, no estaría de más también pedir un informe de vida laboral para saber si esa persona resulta que con ese NIE y ese número de seguridad social hay alguien de alta en La Coruña al mismo tiempo, ¿no? Que lo he visto muchas veces y que también sería un problema para vosotros. Y con esto acabo la parte migratoria. Como siempre os digo, quedo totalmente a vuestra disposición. Quedamos los 4 para vuestras consultas, pero a nivel de la exposición acabamos con esta última ficha, con esta última diapositiva, que recoge un poco las obligaciones administrativas que tenéis cuando desplazáis trabajadores fuera de España. Y lo hace en 4 ámbitos: en el ámbito migratorio, en el ámbito laboral, en el ámbito de la seguridad social y en el ámbito tributario. Respecto al ámbito migratorio, poco que no sepáis ya. Si trasladamos a un trabajador o trabajadora a trabajar fuera de España, necesitamos el permiso de trabajo y en el 90% de los casos necesitamos antes de subir al avión, que a veces me llamáis, me dice, oye Jordi, que le acaban de decir a una persona en Barajas que dónde está el permiso de trabajo. Bueno, pues el permiso de trabajo está en el limbo, ¿no? Y en ese caso lo tenemos muy complicado y más ahora con las limitaciones al movimiento que tenemos en esta. Si vamos a desplazar adentro de la Unión Europea, pues ya sabemos también que el derecho de circulación y el derecho a trabajar es previo y afecta tanto a nacionales como no nacionales, pero no obstante, a pesar de que exista el derecho a trabajar, también existe la obligación administrativa de registrar esa residencia o en el caso de no nacionales, japoneses, estadounidenses, etcétera, que vayamos a desplazar, van a necesitar un banderés. Por la parte laboral, muy rápidamente, recordad que la carta de desplazamiento no es solo un acuerdo privado entre partes, sino que es una obligación determinada por la ley porque afecta las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Va a cambiar el centro de trabajo, va a cambiar probablemente la remuneración y este Real Decreto que os indico exige que además también se haga mención a las condiciones de repatriación y a las condiciones de cambio de moneda, que es una fuente, esto lo ha mencionado Leticia, es una fuente inagotable de conflictividad, porque no es lo mismo hacer un cálculo salarial con la moneda a 1 de enero que a 1 de junio.
Y además de esta carta de desplazamiento, también habrá la obligación, en el caso de desplazamientos dentro de la Unión Europea, de la comunicación a la autoridad laboral en destino. Esto es muy serio, este Posted Workers Communication es muy serio. A veces nos estamos quedando con la idea de la comunicación a la seguridad social, nos olvidamos de esto y esto es, os pido por favor, que lo tengáis muy en cuenta. Se levantará acta de inspección automáticamente en el país de destino y nos puede meter en un problema. Hay que tener en cuenta también las obligaciones respecto de la seguridad social, es decir, qué documentos va a tener que instrumentalizar la empresa a efectos de comunicar ese desplazamiento de un trabajador que tenemos aquí y que se va a desplazar para prestar servicios fuera de España. Pues bien, lógicamente, si nos movemos en Europa o países que tengan convenio bilateral, deberemos presentar el modelo TA300. Esto, lógicamente, siempre con carácter previo al desplazamiento del trabajador. Con la presentación de este documento, la Seguridad Social nos emitirá un documento A1, que será el documento que deberá disponer el trabajador durante su desplazamiento y que justifique que él mantiene la Seguridad Social en España, a efectos de que no tenga ningún problema respecto de que le soliciten el alta o cotización en el país de destino. También hay que tener en cuenta que en un primer momento, si estamos hablando de trabajadores de la Unión Europea, van a ir con su tarjeta de asistencia sanitaria, pero esta tarjeta de asistencia sanitaria tiene una duración limitada en el tiempo. Por lo tanto, es importante también saber que a través de la solicitud del S1 se justifica la cobertura en España a efectos de acceder al derecho a la asistencia sanitaria. Lógicamente, para desplazamientos entre países en los que no exista convenio bilateral o no pertenezcan a la Unión Europea, pues como comentaba Jordi al principio de la ponencia, pues habrá que realizar un escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, pero en todo caso va a ser necesaria el alta y cotización del trabajador en la empresa de este. Vale, pues a efectos tributarios es importante estar correctamente censado en la autoridad fiscal que te corresponda. Por lo tanto, cuando haces un traslado de residencia, lo correcto es comunicar el traslado en el país del que te vas y comunicar la llegada en el país al que te desplazas, ¿vale? En España ese modelo es el modelo 030. En los otros países, pues bueno, pues habrá algo similar y es correcto cumplimentarlo. Y luego, hay dos cuestiones recomendables, que sería, uno, pedir certificado de residencia fiscal por los años de la transición, o sea, el último año que has estado en un país, pedir certificado de residencia fiscal del mismo, y cuando llegas a otro país, ese primer año, también pedir un certificado de residencia fiscal, pues para tener clara la fecha de corte, ¿vale? Y, bueno, pues tener la prueba en el momento de, y no si en un futuro te requieren, pues que tengas que volverte loco buscando certificados de años anteriores y que sea mucho más difícil de acreditar, ¿vale? Y luego también son importantes los modelos 147 y 247, que es que cuando previsiblemente vas a adquirir la residencia fiscal o la vas a perder, anticipar la nueva condición de tus retenciones, ¿no? Pues si has venido a España sin previsión de que vayas a ser residente fiscal aquí, pero por lo que sea el proyecto se te alarga, pues presentar un modelo 147, o cuando ya sabías que ibas a estar más de 6 meses, presentar el modelo 147 para que te retengan como un residente fiscal de régimen general, o cuando sabes que te vas a ir, presentar un modelo 247 para que te retengan como no residente, ¿vale? Gracias, John. Y finalmente hemos mencionado la repatriación, que a veces nos olvidamos. Cuando repatriamos, es decir, cuando el trabajador o trabajadora regresa a España, debemos comunicarlo a la autoridad laboral, a la autoridad migratoria y a la seguridad social española, es decir, porque si no, se pueden generar una serie de problemas, especialmente vinculados tanto a la residencia fiscal y, por tanto, a la tributación, como a las prestaciones futuras contributivas. Habrá que comunicar el cambio de domicilio fiscal en el país desde el que regresamos. Habrá que anticipar la pérdida de residencia fiscal, porque si no, esa agencia tributaria estará pendiente de los ingresos. Y, bueno, un poco lo que ha indicado John, en España habrá que registrar de nuevo el domicilio fiscal y, para no tener problemas en octubre, pues anticipar el máximo posible, para no tener que hacer regularizaciones en octubre, de que una persona haya estado 6 meses tributando al 24% y en octubre tenemos que poner al 85%. Pues para eso el 147 anticipando.
Y un poco con esto damos, Sira, por concluida esta primera o la parte expositiva. No sé si tenemos alguna pregunta que nos quieras trasladar. Y ya tenemos bastantes preguntas. De hecho, estamos alrededor de unas 11, 12 preguntas ya, así que vamos a empezar y vamos a intentar contestar las máximas posibles. Las que no den tiempo, como hemos indicado anteriormente, las contestaremos por correo electrónico. Entonces, la primera pregunta de todas es, ¿afecta en el cálculo diario del 7P y, por tanto, el importe a incluir en nómina, la percepción de un bonus u otra variable una vez iniciado el desplazamiento y habiendo sido ya consideradas otros valores del 7P en meses anteriores? De acuerdo, pues en este caso, siempre que no estuviéramos ante un bonus derivado de un proyecto internacional en los términos que antes comentado John, puesto que podrían quedar exentos en su totalidad, si consideramos que es una retribución que va a incrementar la cantidad salarial que va a percibir el trabajador durante el año fiscal, lógicamente implicará una modificación de los cálculos de la base diaria del 7P y se debería hacer una regularización con las cantidades añadidas de ese bonus o esa variable, siempre teniendo en cuenta que esa variable tiene que ser no exenta. La siguiente pregunta es, ¿con el permiso de estudiante puede realizarse un contrato en prácticas? Bueno, pues la respuesta es que no. No se puede realizar un contrato de prácticas. Vamos, no. No se puede realizar un contrato de ningún tipo si no se tiene una autorización expresa. Para clarificar un poco, a un estudiante extranjero que tenga tenga prácticas curriculares, es decir, en su plan de estudios aparezca una asignatura que haya que superar para obtener el título, que sea curricular, esas prácticas sí que se podrán vincular con una empresa a través de un convenio de prácticas. Todo lo que no sean prácticas curriculares y, por supuesto, contratos laborales van a exigir una autorización específica. En general es la autorización de residencia para prácticas. También está, en algunos casos puede ser interesante la autorización de trabajo para estudiantes o directamente un permiso de trabajo normal. Perfecto. Laura nos pregunta, en la empresa nos regimos por el año fiscal de Reino Unido, de abril a marzo, y por ello hay trabajadores que tienen pagos del 7P provenientes de Reino Unido que van con su ejercicio fiscal. ¿En qué nos influye? Bueno, esta creo que es más para mí, ¿no? El 7P es un tema de IRPF y el ejercicio fiscal de IRPF es el año natural, que es el de los trabajadores, independientemente del que tenga la empresa. Por lo tanto, habrá que estar a la residencia fiscal del trabajador. Si no la pierde, si no pierde la residencia fiscal española y tiene derecho a aplicar el 7P, pues como hemos comentado, porque cumpla todos los requisitos, pues aplica el 7P en su año natural. Y se le aplicarán las retenciones o se le dejarán de aplicar si está exento, como hemos visto en los cálculos de mi compañera Leticia. La siguiente es Paz, que nos dice, un empleado de España que ha teletrabajado desde Portugal a raíz de la pandemia, ¿se convierte en residente fiscal en Portugal, aunque no se haya notificado nada a ninguno de los dos países? ¿Y qué pasa con la seguridad social? Bueno, empiezo yo, Jordi, la primera parte para mí, ¿o qué hacemos? Sí, empieza tú, por favor. Bueno, la residencia fiscal es una cuestión de hecho, la comuniques o no, si se dan los presupuestos previstos en la normativa portuguesa para que te consideren residente fiscal en Portugal, pues Portugal reclamará para sí la residencia fiscal de ese trabajador y muy posiblemente su tributación por rentas mundiales. Si España también reclama para sí la residencia fiscal de este trabajador porque haya dejado a su cónyuge o a sus hijos menores en España, habrá un conflicto de residencia, como el que hemos dicho antes. Por lo tanto, independientemente de que comunique o no, los hechos están ahí y a través de ellos será que se marcará la residencia fiscal. Ya, en seguridad social no entro y dejo al experto, que es Jordi. Sí, de todas maneras, lo que yo sí que anticipo en ese caso a nivel fiscal será una cierta dificultad para evitar la doble imposición, porque imagino, por como nos plantean la pregunta, la empresa ha seguido reteniendo en España y en algún momento la agencia tributaria portuguesa levantará la mano y dirá, ¿no? Y desde el punto de vista de seguridad social, yo creo que esto lo he intentado explicar al inicio de la sesión, ¿no? No hemos desplazado, porque además, por lo que nos comentan, ni siquiera han intentado presentar un TA300, por lo tal es un trabajador que está trabajando desde Portugal. A todos los efectos está vinculado a la legislación portuguesa. No es que haya que hacer nada o no haya que hacer nada, es que la empresa tiene que cotizar por él en Portugal. Portugal va a tener acceso
a través digamos, de los organismos de coordinación, va a tener acceso a todos los datos del empleador en España, esto lo hemos visto, o sea, un burofax que recibe el director general de la compañía tendría que cotizar y además estará trabajando en Portugal, legislación laboral portuguesa, tendrá derecho a todas aquellas, digamos, aspectos que sean más beneficiosos para el trabajador con respecto a España, incluso llegando a poder disfrutar de todos los festivos, los españoles y los de Portugal. Y no digamos ya si se hubiera producido algún tipo de contingencia profesional, algún tipo de accidente de trabajo in itinere o como se quiera llamar, que no parecería que está trabajando desde casa. Bueno, pues desde casa la gente también nos hacemos daño. Es una situación súper peligrosa, súper peligrosa. Añado a la primera cuestión que ha apuntado Jordi, que si le han retenido por exceso en España por esa pérdida de la residencia fiscal española, que tendrá que presentar un modelo 210 pidiendo la devolución de esas rentas, ¿vale? Siempre que, bueno, como ha dicho antes Clara, siempre que por estado de residencia, estado de actividad, por ese juego, España no las pudiera gravar o en vez de grabarlas al 45 las hubiera tenido que grabar al 19, ¿vale? Eso habría que estar al caso concreto. Perfecto. Lidia nos dice, existe una nueva directiva que debería haber sido traspuesta en julio del 2020. ¿En qué afecta esta nueva regulación a las condiciones retributivas de los desplazados en España? Pues efectivamente existe una nueva directiva, que es la Directiva 2018/957, que viene a sustituir la directiva que veníamos aplicando, que estaba vigente hasta ahora, que es la 9671, respecto de la que se hizo la transposición de la Ley 45/1999. Esta directiva sí que establece unos ciertos cambios respecto a la regulación actual. Hay que tener en cuenta que se plantean dos periodos claramente diferenciados, es decir, los primeros 12 meses ampliables a 18 a través de una notificación motivada. Lo que te dice la norma es que se deberán respetar las condiciones del país de desplazamiento. Lógicamente, ahí entraría la remuneración. En una primera aproximación, pues podemos determinar que esto no difiere mucho de aquello que tenemos aplicable actualmente. Es decir, porque ya nuestra Ley 45/1999 nos indica que nosotros debemos respetar las condiciones salariales establecidas, tanto a efectos de salario mínimo como aquello que pueda disponer el convenio colectivo de aplicación. Ahora bien, esta nueva directiva establece que transcurridos estos 12 o 18 meses, las condiciones del trabajador desplazado quedarán íntegramente vinculadas a la legislación del país de destino. Se excluyen extensiones contractuales y previsiones de jubilación. Esto que supone que va a tener que ser objeto de análisis, lógicamente, todas las normas que se dicten o las modificaciones que se produzcan en la ley actual, transponiendo las previsiones de esta normativa a efectos de conocer qué puntos vamos a tener que respetar para los trabajadores desplazados y, por supuesto, a efectos de remuneración, qué conceptos vamos a tener que tener en cuenta, en consideración, para elevar, si correspondiese, las cantidades salariales que el desplazado perciba. Perfecto. La siguiente nos comenta Antonio que tienen trabajadores que teletrabajan en el extranjero por voluntad propia de manera temporal. ¿Tienen la obligación las empresas de presentar el desplazamiento? Entiendo que habla del desplazamiento a la seguridad social y no el desplazamiento fiscal. No lo sé. Bueno, desde luego, desde el punto de vista de la seguridad social, ya he dicho que yo no se considera eso un desplazamiento. En cualquier caso, mucho mejor presentar uno a uno que no presentar nada, ¿no? Por supuesto. Pero vamos, yo considero, en fin, no es un desplazamiento y yo lo que me reitero, no permitiría este tipo de situaciones. Perfecto. La siguiente es, trabajadora española con residencia fiscal en España se traslada a Portugal con fecha 1 de julio, solicitando la residencia fiscal allí. ¿Tendríamos que gestionar el TA300 de desplazamiento a la Seguridad Social? Bueno, es que aquí hay dos situaciones distintas. Una situación es la situación fiscal y otra cosa es la situación de seguridad social. Si va a trabajar en Portugal y es desplazada por la empresa, se tiene que presentar el TA300 y obtener el A1, vaya a obtener residencia fiscal allí o no la vaya a obtener.
¿de acuerdo? Es decir, es el documento que va a permitir al empleador no tener que cotizar por ella en Portugal. Esto si se trata de un desplazamiento. Desde el punto de vista fiscal, corrígeme John si me equivoco, habrá que analizar si adquiere la residencia fiscal y en cualquier caso entiendo que habrá que hacer una comunicación de cambio de domicilio, ¿no? Un cambio de domicilio, eso es. Como ha llegado el 1 de julio, que es justo antes del 3 de julio, que hemos dicho que es la fecha de corte, pues si se queda hasta final de año en Portugal con ánimo de permanencia y consigue un certificado de residencia fiscal allí, pues a España no le quedará más que aceptar esa no residencia. Eso tiene un montón de implicaciones por las remuneraciones de enero hasta ese 1 de julio, pero bueno, que si te han retenido además, presentas un 210, te lo devuelven, comunicas que te vas en España, comunicas que llegas en Portugal, te haces con los certificados de residencia fiscal de los años de transición, eso como recomendación particular que os hacemos, y ya está. Cuando te requieran para que expliques la situación, si lo hacen, pues aportas esa documentación y lo deberían comprender. Perfecto, y ya vamos a ir finalizando porque ya nos hemos comido bastante tiempo. Vamos a hacer una última pregunta. Quedarán 3 o 4 preguntas pendientes que vamos a contestar por correo electrónico. Igualmente, si hay alguna más, podéis mandarnos un correo electrónico perfectamente al correo que aparece en la PPT. Y la última pregunta que lanzamos es, ¿las dietas por desplazamiento no están exentas si superan 9 meses? ¿Esta falta de exención es aplicable a partir de los 9 meses o afecta al periodo de desplazamiento desde el inicio? Si se han abonado dietas exentas y se sobrepasan los 9 meses, ¿esto debe ser objeto de regularización en nómina o cómo lo debemos aplicar? A efectos de determinar las dietas, mi recomendación siempre es que se analice muy bien desde el inicio cuál va a ser el periodo de desplazamiento y cuáles van a ser las condiciones, teniendo en cuenta todos los regímenes de exención existentes, cuáles van a ser las condiciones de salario pactado. En el caso de las dietas en particular, lo que nos dice la norma es que no estarán exentas en periodos continuados en un mismo destino por tiempo superior a 9 meses. Por lo tanto, si el desplazamiento transcurre esos 9 meses, no se podrán aplicar dietas exentas desde el inicio del desplazamiento. ¿Qué pasa? Que en ocasiones se puede dar el supuesto de que estábamos contando que el desplazamiento sería para 6 meses, se han aplicado dietas y luego se prolonga ese desplazamiento y se superan los 9. Pues bien, desde mi punto de vista sí que habría que efectuar una regularización de todas aquellas dietas que se han metido como exentas y teniendo en cuenta que posiblemente esto genere la necesidad de presentar complementarias por estas cantidades. Claro, por eso mi recomendación de tener esto, pues bueno, en la medida de lo posible, evitar o tener muy claro desde el principio las duraciones de desplazamiento que se van a poder efectuar. Perfecto, pues nada, ya hemos finalizado el webinar. Muchas gracias. Disculpad que se nos ha alargado un poquito más de lo que teníamos previsto. Y nada, lo dicho, las dudas pendientes os las contestamos por correo electrónico o aquellas que nos hagáis llegar en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.